Mientras se relajan, les voy a contar una increíble historia detrás del curso de milagros. La escribió Robert Schatz, que es el esposo de Judith Schatz. Esta es una historia detrás de escena sobre cómo un profundo sistema de pensamiento espiritual fue canalizado a través de dos psicólogos destacados de una prestigiosa Universidad del Este. Considerado como uno de los milagros del siglo, un curso de milagros es ahora un éxito de ventas fenomenal y silencioso en todo el mundo. La doctora Helen Schucman no era la persona más indicada para escribir un curso de milagros, al igual que el doctor William Telford, quien la ayudó. En realidad, en el Departamento de Psicología del Hospital Presbiteriano de Nueva York, que dirigía el doctor Telford y donde ambos trabajaban, Helen era su asistente. Ambos también ocupaban puestos en la Facultad de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, donde el doctor Telford era profesor de Psicología Médica y la doctora Schucman profesor asociado. En aquella época, Helen Schucman no solo se consideraba atea, sino que también pensaba que todo material de tipo espiritual, como el que finalmente apareció en el curso, era basura. William Telford se consideraba un pragmático y psicológico con los pies en la tierra, cuya realidad se definía de manera adecuada y segura a través de visiones del mundo básico y materialistas. Sin embargo, su entorno laboral profesional estaba plagado de problemas y tensiones. Tal vez por ello, cada uno necesitaba especialmente el apoyo y el sustento del otro para poder hacer frente a las enormes dificultades a las que se enfrentaban. Y con el tiempo se les hizo evidente que tenían que hacer algo para intentar cambiar los sentimientos de hostilidad y resentimientos que aún los rodeaban. Por lo tanto, Helen y Bill acordaron intentar trabajar hacia un objetivo común: mejorar los problemas administrativos y emocionales del departamento, así como resolver la breve tensión que se había desarrollado en su propia relación laboral. Eran un equipo de milagros improbables. Bill, que era 14 años más joven que Helen, era un optimista innato que, a pesar de los formidables obstáculos a los que se enfrentaba, mantenía una persistente creencia subyacente de que existía una salida real a cualquier situación difícil y que con perseverancia siempre se podía encontrar. Helen, por otra parte, estaba ansiosa hasta el punto de la agitación, y aunque trataba de mantener una fachada de alegría, su pesimismo e inseguridad subyacentes también se traslucían. Además, manejaron sus problemas interpersonales de manera muy diferentes. Bill era más propenso a retraerse cuando percibía que una situación se estaba volviendo exigente o coercitiva, mientras que Helen tendía a involucrarse demasiado, con la consecuencia resultante de sentirse atrapada, resentida y dominada. Así, mientras su interdependencia había crecido, también habían desarrollado sentimientos de ira mutua, ya que ninguno podía cambiar la actitud del otro, y sus intentos genuinos de cooperar se vieron obstaculizados por sus crecientes resentimientos. Una tarde en el verano de 1965, antes de una reunión semanal de investigación a la que ninguno de los dos tenía muchas ganas de asistir, debido a la feroz competencia que solía surgir durante esas sesiones, sucedió algo. Como lo describió Helen más tarde, Bill había estado pensando las cosas y había llegado a la conclusión de que nuestro enfoque era erróneo. Tiene que haber otra manera, dijo, una manera mejor. Nuestras actitudes son tan negativas que no podemos resolver nada. Propuso muy específicamente probar el nuevo enfoque ese día en la reunión de investigación. No se iba a enfadar y estaba decidido a buscar el lado constructivo de que la gente allí decía y hacía. Iba a cooperar en lugar de competir. Obviamente,
Habíamos estado yendo por el camino equivocado y era hora de encontrar una nueva dirección. Luego esperó con cierta incomodidad mi respuesta. No era la que esperaba. Me levanté de un salto y le dije a Bill con convicción que tenía razón. Y le dije que me uniría a él en el nuevo enfoque. En cierto nivel, esta reunión representó un compromiso real, sin precedentes en la relación de ambos, y pareció ser la señal para el inicio de una serie de eventos notables que ocurrieron durante ese verano, que anunciaron la manifestación de un curso de milagros. Fue mientras intentaban con ahínco arreglar las cosas entre ellos cuando Helen empezó a experimentar un cambio en las imágenes mentales que había estado viendo, de vez en cuando desde que tenía memoria. Las fotografías fijas que tenía en blanco y negro, que veía a menudo, de repente empezaron a aparecerse no solo en color, sino también en movimiento y en secuencias significativas. Sus sueños empezaron a adquirir las mismas características y a menudo continuaban un tema que había comenzado antes de que se quedara dormida. Entre junio, cuando Bill y Helen se comprometieron a cambiar de actitud, y octubre, 3 líneas secuenciales más o menos distintas de imágenes de fantasía y sueños llegaron a su conciencia. Sorprendida. Aunque se superponían entre sí, hasta cierto punto Helen no tenía idea de si eran representaciones simbólicas como las imágenes de los sueños o si estaban relacionadas de alguna manera con hechos reales. Las observaba como si estuviera viendo una película y se sentía más como espectadora que como participante. Las imágenes iban desde verse a sí misma como sacerdotisa egipcia en una vida anterior, con Bill incluido, hasta descubrir un cofre del tesoro hundido que describió de la siguiente manera. El barco se movía lentamente, pero con facilidad por un pequeño canal muy recto. Había la brisa justa para ayudarlo a avanzar. Los lados del canal estaban bordeados de hermosos árboles viejos y prados verdes con bancos de flores. Me pregunto si habrá un tesoro enterrado allí. Pensé para mis adentros soñadosamente. No me sorprendería si lo hubiera. Entonces vi un palo largo con un gran gancho en el extremo que yacía en el fondo del barco. Justo lo que necesito, pensé, y arrojando el gancho al agua y alcanzando el palo lo más abajo que pude, el gancho atrapó algo pesado y lo levanté, con dificultad. Era un antiguo cofre del tesoro, la madera desgastada por el agua y el fondo cubierto de algas. Conseguí meterlo en el barco y lo abrí emocionado. Me sentí muy decepcionado. Había esperado encontrar joyas o monedas, pero en el cofre no había nada más que un gran libro negro. La encuadernación era como las que se usaban para mantener juntos temporalmente manuscritos o papeles. En el lomo había una palabra escrita en oro, Esculapio. La palabra me resultaba familiar, pero no podía recordar lo que significaba. Cuando la busqué, descubrí que era el nombre del dios griego de la curación. Vi el mismo libro 2 veces más durante la semana siguiente. Una vez había un collar de perlas a su alrededor. La otra fue un sueño en el que vi una cigüeña volando sobre unos pueblos. Me pregunté qué tenía de importante. Fue entonces cuando una voz silenciosa me dijo: «Mira lo que lleva la cigüeña». Y lo hice. En la bolsa no estaba el bebé esperado, sino el mismo tipo de libro negro. La única diferencia era que este tenía una cruz de oro en la tapa. La voz entonces dijo: «Este es tu libro». Ni Bill ni Helen tenían idea de lo que representaba el libro hasta mucho después. Estos acontecimientos tuvieron un efecto perturbador en Helen, quien le contó sus experiencias a Bill a medida que ocurrían. Y aunque él se mostró sumamente interesado y la apoyó totalmente, eso no ayudó a disminuir su ansiedad. No le gustaban las imágenes en movimiento, no las quería. Y en general la hacían sentir particularmente ansiosa porque creía que el tipo de imágenes en las que estaba involucrada era el tipo de imágenes que podría esperar escuchar de los pacientes psiquiátricos que acudían a verla.
A medida que sus expectativas continuaban, llegó a decirle a Bill que sentía que tal vez se estaba volviendo loca y que realmente debería someterse a un examen psiquiátrico. Pero él le señaló que estaba funcionando perfectamente bien y le sugirió que simplemente lo dejara así y que siguiera adelante, que tal vez tuviera algo que ver con la respuesta a la pregunta que le hicieron sobre cómo encontrar una mejor manera. Aunque Bill, al igual que Helen, no había tenido ningún interés ni conocimiento de nada remotamente relacionado con fenómenos psíquicos o similares, era obvio para él que ciertamente estaba sucediendo algo paranormal, lo cual le parecía bastante fascinante. Debido a su naturaleza inquisitiva y con el fin de armarse de la mayor cantidad de información posible para comprender mejor lo que le estaba sucediendo, Bill comenzó a buscar libros sobre fenómenos psíquicos. Uno de los primeros que leyó fue la vida de Edgar Cayce. Cayce, a quien a veces se le hace referencia como el psíquico más grande de los Estados Unidos, había muerto en 1945 después de haber vivido casi 40 años de experiencias racionalmente inexplicables, casi todas las cuales habían sido transcritas en el momento en que ocurrieron y que por lo tanto podían estudiarse en la biblioteca de la Asociación para la Investigación y la Ilustración en Virginia Beach, una organización fundada para perpetuar las ideas de Cayce. Cuando Bill le contó a Helen un poco sobre Cayce y le sugirió que podría resultarle interesante leer el libro que había encontrado, ella se negó rotundamente a mirarlo. Se negó a admitir que hubiera algo que comentar sobre sus experiencias, aunque tuvo que admitir que su actitud tenía ciertas inconsistencias. Por un lado, sabía que muchos de los incidentes se referían a cosas de las que no tenía conocimiento intelectual ni consciente, y sin embargo se negó a ofrecer ninguna sugerencia sobre cómo pudo haberle llegado esa información. A Bill no le desanimó, en lo más mínimo, la actitud de Helen, y se interesó cada vez más por la literatura parapsicológica, pues en lo más profundo de sí mismo sabía que lo que estaba atravesando Helen era extremadamente importante para los dos. Un día, durante el mes de septiembre de 1965, Helen le dijo a Bill que sentía que estaba a punto de hacer algo muy inusual. Estaba preocupada por esa sensación porque no tenía idea de qué iba a ser ese algo. Todo lo que sabía era que sucedería pronto. Como Helen había comenzado a llevar un diario inmediatamente después de su visita con Bill a Virginia Beach, Bill le sugirió que se escribiera todo lo que se le ocurriera en relación con ese algo inusual. Podría obtener una pista de lo que iba a hacer. Al principio sus intentos no dieron resultado y estaba a punto de renunciar a la idea cuando una noche de octubre, mientras estaba sentada en su dormitorio, la voz interior, ahora familiar, comenzó a darles instrucciones precisas. Entró en pánico y llamó inmediatamente a Bill. «Ya conoces, esa voz interior no me deja en paz». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Bill. «No me vas a creer». «Pruébame, Helen». «No deja de decir, este es un curso de milagros, por favor toma notas». «¿Qué voy a hacer?», suplicó. Con calma y en tono de apoyo, Bill le dijo: «¿Por qué no tomas notas? Tómalas con esas taquigrafías que usas». Pero Bill, insistió Helen, ¿y si todo es un galimatías? Entonces sabré que estoy loca. Helen, déjame decirte algo, dijo, ignorando su comentario. He estado leyendo algo que no he compartido contigo porque eres muy hostil con todo el tema. Pero ha habido mucha gente, algunas de ellas muy conocidas, que han recibido inspiración creativa de una manera mística. Einstein afirmaba que recibía inspiración de esa manera. Y sin duda los grandes dramaturgos y poetas. Mira a todos los poetas místicos. No soy una poeta mística, protestó. Soy psicóloga y no sé si creo en eso. Pero le puede pasar a cualquiera que lo pregunte, le dijo. Y en algún nivel debes haberlo preguntado. No puedo hacer que desaparezca, se quejó, ignorando su comentario. Bueno, ya que no puedes hacer que desaparezca, ¿por qué no te quedas con ella? Toma nota y tráela a la oficina temprano antes de que llegue el personal y lo repasaremos juntos.
¿Y si es un galimatías? Lo destruiremos y nadie lo sabrá nunca. ¿Lo prometes, Bill? Promesa. Helen colgó, fue a la sala de estar y le dijo a su esposo Lois que iba a hacer algunos trabajos en el dormitorio y que saldría pronto. Cerró la puerta del dormitorio, apagó la luz del techo y se sentó en una silla junto a una lámpara donde se permitió escuchar. Y esto es lo que escuchó. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Aunque la voz quería continuar, Helen estaba en pánico y se negó a escuchar más. Cerró rápidamente su cuaderno de taquigrafía, lo guardó en el maletín que llevaba todos los días al trabajo. Luego fue a la sala de estar y le dijo a Lois que se iba a dormir. A la mañana siguiente, Bill llegó al hospital a las 7:30 de la mañana. Media hora antes de lo habitual, encontró a Helen Jolly en un estado de gran agitación. No sé qué hacer, Bill. Simplemente no sé qué hacer al respecto. Bill le sugirió que le leyera lo que había anotado, cosa que ella logró hacer a pesar de un tartamudeo poco habitual en ella. Me parece bastante interesante, Helen, dijo. ¿Eso es todo? No, respondió Helen. Parecía que quería seguir adelante, pero yo tenía miedo. ¿Cómo surgen las palabras?, preguntó Bill. Es difícil de describir, respondió ella. En realidad no puede ser una alucinación, porque la voz no viene de afuera. Es todo interior. No hay sonido real y las palabras surgen mentalmente, pero con mucha claridad. Es una especie de dictado interior, por así decirlo. ¿Sabes lo que estás escribiendo?, preguntó Bill. ¿O lo escribirías como un proceso automático? No, no es un automático en absoluto. Soy perfectamente consciente de lo que hago. ¿Por qué no intentas escribir un poco más esta noche?, sugirió Bill. Verás qué pasa. No creo que pueda, respondió ella. Realmente me resultó muy molesto. A pesar de su renuencia a seguir escribiendo, no tenía la capacidad de eliminar la voz. Esto se hizo evidente esa misma tarde cuando estaba hablando por teléfono. Tan pronto como colgó el auricular, la voz interior comenzó a sonar. Se levantó de un salto y se apresuró a ir a la oficina de Bill para contarle lo que estaba sucediendo, y después de asegurarle nuevamente que no había nada de qué asustarse, él le sugirió que lo mejor que podía hacer era simplemente anotar las palabras cuando aparecieran y ver si eso la perturbaba menos que seguir luchando contra ellas. Ella discutió con él durante casi media hora, señalando que eso no era lo que ella quería hacer. Pero incluso mientras le decía esto a Bill durante sus respuestas, la voz interior reaparecía nuevamente. Desesperada, Helen finalmente aceptó intentar tomar notas, pero solo hasta que vea lo que es, agregó. Le tomó menos de 15 minutos hacerse una idea de qué es, pues poco después de regresar a su escritorio, la voz comenzó a dictar las primeras palabras del texto de un curso de milagros. Lo que escuchó fue Principios de los milagros, que comenzaban así. 1. No hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil y más grande que otro. Todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. 2. Los milagros de por sí no importan, lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. 4. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesitas saber.
5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. El teléfono interrumpió la conversación y Helen no volvió a oír la voz hasta esa noche, en su casa, cuando continuó dictando los principios de los milagros, justo donde los había dejado, en el número 7. Esa noche Helen terminó de anotar los 50 principios de los milagros que comienzan el texto. Aunque se negó a leer lo que había escrito, se quedó atónita. No tenía idea de qué era un curso de milagros, pero sí sabía que el material provenía de una fuente inusualmente autorizada, una de las que ella no creía intelectualmente. Así comenzó la transcripción real del material que Helen anotaría en más de 100 cuadernos de taquigrafía a lo largo de un periodo de 7 años y medio. La situación resultó ser tremendamente paradójica. Por un lado estaba resentida con la voz, se oponía a retirar el material, tenía mucho miedo del contenido y tuvo que superar una gran resistencia personal, especialmente en las primeras etapas, para continuar. Por otro lado, nunca se le ocurrió seriamente no hacerlo, aunque con frecuencia se sentía tremendamente resentida por la interferencia, a menudo exasperante. A la mañana siguiente de haber anotado los 50 principios, se reunió con Bill en la oficina 1 hora antes de la hora habitual en la que llegaba el personal. Como sus oficinas estaban alejadas del flujo principal del tráfico del edificio, no tenían que preocuparse de que la gente pasara por allí y preguntara qué estaban haciendo. Sin embargo, cerraron con llave la puerta de la oficina de Bill todas las mañanas durante los siguientes 7 años y medio, siempre que se reunían para repasar el material que ella pudiera haber anotado el día anterior. Cuando Bill le pidió a Helen esa primera mañana que leyera lo que había escrito para poder pasarlo a máquina, ella apenas podía pronunciar las palabras. Antes de llegar a la mitad de la primera frase, comenzó a toser durante más de 5 minutos. Luego tuvo que carraspear constantemente, ya que parecía que se llenaba la garganta de flema continuamente. Después de más de 1 hora, solo había podido dictar los primeros 18 principios y Bill tuvo que irse para acudir a una cita. Decidieron intentar terminar la transcripción después del trabajo ese día. Bill pudo finalmente recibir los 50 principios de manos de Helen esa tarde, después de mucho tartamudear, balbucear, bostezar y toser por todo parte de ella. Le dio la copia original que había mecanografiado, mientras que se llevó la copia a casa. Mientras leía y asimilaba cuidadosamente lo que había mecanografiado, se dio cuenta de que si todo era verdad, entonces absolutamente todo lo que había creído en el pasado sería falso. No solo se sorprendió, sino que se sintió muy aprensivo, porque reconoció que si tomaba el material en serio, esto implicaría un cambio de mentalidad de proporciones tremendas, uno que parecía ir mucho más allá de lo que él personalmente sentía que podía hacer. También era consciente de que de alguna manera había pedido una mejor manera y no tenía ninguna duda de que esa era la respuesta a su petición. Nunca había intentado imaginar cuál podría ser esa respuesta y ciertamente nunca esperó que pudiera llegar de esta forma. Se sintió abrumado por las dudas, sin embargo, también sentía la obligación de al menos intentar suspender la incredulidad, pues no solo lo había pedido, sino que reconoció casi instantáneamente la verdad de muchos de los principios de los 50. También sentía que le resultaban vagamente familiares, aunque contradecían su sistema de creencias conscientes y aparentemente guardaban poca semejanza con todo lo que había conocido en el pasado. Bill llamó a Helen esa tarde y le preguntó qué pensaba sobre los 50 principios. Ella le dijo que no los había vuelto a leer y que no tenía interés en hacerlo. Dijo que había aceptado a regañadientes tomar nota del material, pero que eso no significaba que tuviera que leerlo, pensar en él, discutirlo o creerlo. Añadió que la voz había estado dictando esa tarde y que parecía que ella y Bill
debían ajustar sus horarios para poder reunirse regularmente en su oficina todas las mañanas a las 7 en punto. La voz le dictaba a Helen casi a diario y a veces varias veces al día. El horario nunca entraba en conflicto con el trabajo o las actividades sociales y empezaba en un momento en el que ella tenía razonablemente tiempo libre para escribir, sin interferencias. Como resultado, empezó a llevar consigo un cuaderno de taquigrafía casi a todas partes por si acaso. Por supuesto, eso no era garantía de que ella pudiera hacer el trabajo sin protestar. Podía negarse a cooperar y lo hizo muy a menudo, al menos al principio, pero pronto descubrió que no podría estar en paz hasta que se diera y se uniera de nuevo. A pesar de ser consciente de ello, a veces seguía negándose a escribir durante periodos prolongados. Cuando esto ocurría, normalmente era a instancias de su marido, que volvía de trabajar, pues él sabía muy bien que solo podría eliminar su angustia si reanudaba su función de escriba del curso, y era capaz de convencerla de que seguir luchando contra lo inevitable solo podía tener un efecto perjudicial en su relación. Por supuesto, ni Bill ni Helen tenían idea de cuánto material habría. Y después de 2 meses de escuchar y escribir, Helen preguntó cuánto duraría el texto. La respuesta que recibió fue que sabría cuándo estaría completo el texto porque escucharían el amén final. A medida que el material seguía fluyendo y Bill continuaba estudiándolo, se dio cuenta de que no tenía casi ningún conocimiento de los escritos espirituales o místicos y de que no estaba familiarizado con muchas de las referencias a las que aludía el curso. Siempre había asociado las enseñanzas espirituales con la religión formal y no estaba familiarizado con la tradición mística. Reconoció, por lo tanto, que para poder considerar y evaluar el curso seriamente, tendría que darse un curso intensivo, no solo sobre las religiones del mundo, sino también sobre prácticas místicas, porque era evidente para él que aunque el curso no era una religión, sí tenía un fundamento místico básico. Así, inmediatamente comenzó a leer con la mayor avidez posible todos los libros que pudiera encontrar, que pudieran estar relacionados de una manera u otra con las disciplinas místicas. En el proceso recopiló una vasta biblioteca de material, una colección que trató de compartir con Helen, quien no quería saber nada de ella. Aunque ella le dijo que no estaba interesada en leer el material místico, estaba claro que se alegraba de que lo hiciera, porque cuanto más le contaba sobre lo que estaba aprendiendo, más segura estaba ella de que lo que estaba haciendo no era extraño, sino que de hecho era coherente con las enseñanzas filosóficas y espirituales más profundas de todos los tiempos, tanto en Oriente como Occidente. Una noche Helen estaba anotando lo que había oído de la voz cuando se dio cuenta de que lo que estaba oyendo no tenía ningún sentido. Se puso muy nerviosa, pues su miedo inmediato era haber perdido por fin la cordura. Protestó ante la voz indicando que lo que decía no tenía sentido, pero la voz simplemente reaccionó diciéndole con calma que anotara lo que oía, asegurándole que por la mañana entendería perfectamente las palabras. Ella no se tranquilizó, pero sí anotó las palabras como las oía, aunque estaba segura de lo que estaba escribiendo era un poco de galimatías. Cuando se encontró con Bill por la mañana, le contó sus peores temores, que aunque la voz le había asegurado lo contrario, estaba segura de que lo que estaba a punto de leer no tendría ningún sentido. Después de dictarle a Bill lo que había notado la noche anterior, él se lo leyó y Helen escuchó con una mezcla de preocupación y temor. Esto es lo que le leyó Bill. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad, y que recibamos únicamente lo que tú has dado y que aceptemos solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Bill apenas pudo terminar sin
que se le quebrara la voz. Miró a Helen y se quedó atónito al verla y estallar de lágrimas. Al instante ambos reconocieron que lo que Helen no había querido completar la noche anterior era claramente la versión del Padre Nuestro del curso. Y aunque ninguno dijo una palabra, cada uno sintió una unidad con el otro que nunca había sentido. A lo largo de la escritura, que abarcó un periodo de más de 7 años, el intenso terror que Helen sintió al principio fue disminuyendo gradualmente, pero una parte de su mente simplemente nunca le permitió acostumbrarse por completo a la idea de ser un canal para la voz. Y aunque hubo momentos en los que se sintió curiosamente transportada mientras escribía, esos momentos fueron muy espaciados y generalmente breves. La mayor parte del tiempo se mostró desolada, incrédula, suspicaz y asustada. Sin embargo, en este aspecto Helen contó con el apoyo total e incondicional de Bill, que la confortó en sus momentos de mayor temor y la complació cuando se mostró más obstinada. Además, la actitud de su marido resultó inesperadamente útil. Después de que Helen llevara unas semanas escribiendo en la casa, Louis, el marido, le preguntó en qué estaba trabajando. Con considerables dudas, Helen decidió decirle la verdad. Su reacción fue más que tolerante. De hecho, la alentó. Aunque al principio era evidente que el contenido lo perturbaba y por lo tanto dejó de mostrarle el material, en realidad la alentó a participar y a diferencia de Helen, el proceso en sí no le produjo ansiedad. Sin el apoyo de estos dos hombres, es obvio que no habría podido realizar el trabajo. Cuando Helen empezó a sentirse menos incómoda con el contenido del material, de vez en cuando se encontró cambiando varias palabras que consideraba incoherentes con los conceptos básicos del material que había estado anotando. Y por lo general, la urgencia de volver a cambiarlas al original era tan fuerte que lo hacía en cuestión de días. Si no lo hacía, el asunto la perturbaba hasta que lo hacía. Además, pronto se dio cuenta de que las palabras originales no habían sido elegidas al azar, sino que habían sido seleccionadas con mucho cuidado. A veces lo que a Helen le parecía incoherente al principio se explicaba más tarde, y la redacción original era necesaria para lograr una mayor claridad. En otras ocasiones se hacía referencia a ideas expresadas específicamente en contextos de los que ella no había sido consciente originalmente, de modo que los cambios que se sentía tentarla a hacer habrían acabado reduciendo la coherencia de los pensamientos en lugar de mejorarla, si hubieran prevalecido sus propios sentimientos. Un día, unos 2 años después de haber empezado a escribir el curso, Helen empezó a darse cuenta de que gran parte del material que estaba escribiendo tenía un carácter poético. Al echar un vistazo a las páginas más recientes de su cuaderno, le dijo a Bill que gran parte del material reciente estaba escrito en verso libre, en pentámetro yámbrico, al estilo shakespeariano. ¿Cuánto de lo que ya hemos hecho crees que estaba escrito de la misma manera, Bill?, se preguntó. Me encanta la poesía. Bill sacó las 500 páginas del manuscrito mecanografiado y empezó a hojearlo. Para su asombro, muchas de las partes que vio estaban escritas en la misma métrica poética. No podía creer que hubiera estado escuchando, mecanografiando y leyendo ese material durante tantos meses sin darse cuenta de nada. Así que esa noche volvió al principio y empezó a leerlo para sí mismo. El material inicial ciertamente estaba escrito en prosa y se preguntó dónde se había producido el cambio. Hojeó las páginas, hojeándolas rápidamente y apresurándose hasta que detectó dónde. Efectivamente, el material parecía deslizarse dentro y fuera del verso blanco, un poco hacia atrás. Y mientras releía las palabras, el ritmo recién reconocido de muchos de los pasajes parecía hacer que el material fuera aún más hermoso e inspirador. Llamó a Helen por teléfono, le contó lo que había aprendido y le leyó una muestra. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo,
Pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. Ella parecía profundamente complacida y gratificada, y después de un breve silencio simplemente dijo: ¿No es encantador, Bill? ¿No es encantador? En septiembre de 1968, 3 años y 1944 páginas mecanografiadas después de haber comenzado a tomar nota de la voz que le dictaba, Helen escuchó y transcribió lo siguiente: y ahora decimos amén. Pues Cristo ha venido a morar al lugar que en el sosiego de la eternidad tú estableciste para Él desde antes de los orígenes del tiempo. La jornada llega a su fin y acaba donde comenzó. No queda ni rastro de ella, ya no se le otorga fe a ninguna ilusión, ni queda una sola mota de oscuridad que pudiera ocultarle a nadie la faz de Cristo. Tu voluntad se hace total y perfectamente, y toda la creación te reconoce y sabes que tú eres la única fuente que tiene. La luz, clara como tú, irradia desde todo lo que vive y se mueve en ti, pues hemos llegado allí donde todos somos uno y finalmente estamos en casa, donde tú quieres que estemos. Helen dejó su cuaderno, cogió el teléfono de su dormitorio y marcó. Con un aire de silenciosa reverencia dijo: Bill, un curso de milagros ha terminado. Por supuesto, Helen no sabía que estaba equivocada, porque ni ella ni Bill tenían idea de lo que era en realidad un curso de milagros. Bill, que había leído con avidez todo lo que tuviera alguna relación remota con el misticismo y la metafísica, sabía que lo que tenía en su poder era un documento espiritual que estaba muy relacionado con las enseñanzas del Vedanta, no dualista de la religión hindú, y que la profundidad del Vedanta ciertamente era paralela a la evidente profundidad del curso. Se dio cuenta que las enseñanzas espirituales básicas de ambos tenían muchas similitudes sorprendentes entre sí y que la principal diferencia entre ellos era que el curso estaba enunciando la filosofía perenne de las verdades eternas en terminología cristiana, con una aplicación psicológica que parecía expresamente dirigida a un público contemporáneo. También sabía que las casi 950 páginas mecanografiadas que había acumulado contenían la respuesta a la pregunta que había formulado casi 3 años antes, que debía existir una forma mejor de vivir en el universo. Sabía que el curso era su respuesta y aunque le resultaba difícil explicarse a sí mismo cómo había sucedido, tenía la firme convicción de que había sucedido porque 2 personas habían asumido el compromiso consciente de unirse con un propósito común. Y en esa unión, sin prejuicios, ocurrió algo milagroso. Desde septiembre de 1968, cuando Helen había terminado de escribir el curso, hasta la primavera siguiente, ella y Bill se vieron profundamente involucrados en varios proyectos nuevos en el trabajo. Entonces, un día, a principios de mayo, durante el almuerzo, dijo: ¿Sabes, Bill? Pensé que me sentí muy aliviada cuando el texto estuvo terminado. Pero, por extraño que parezca, realmente extraño mi función. Durante los siguientes días se puso cada vez más inquieta y le dijo a Bill que pensaba que iba a haber algo más, como un libro de ejercicios. Y 2 semanas después, la voz regresó y se enteraron de que el texto que Helen había recibido durante los últimos 3 años no era el curso completo, como cada uno de ellos había pensado, y que el libro de ejercicios para estudiantes que se publicaría próximamente iba a ser una parte integral de un curso de milagros. Helen no estaba contenta por lo que se sabía. El libro de ejercicios podía llegar a ser el doble de largo que el texto, y el dictado podría durar 5 años o más. Sin embargo, cuando la voz comenzó a dictar, esos temores se disiparon rápidamente, porque los 2 primeros párrafos que Helen anotó le dijeron exactamente lo que les esperaba. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario disponer como marco de referencia de una base teórica como la que provee el texto.
No obstante, es la práctica de los ejercicios lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan. No exigen ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura 1 año. Las lecciones van de la 1 a la 365. No intentes hacer más de una lección con sus correspondientes ejercicios por día. Helen se mostró mucho menos reticente a escribir el libro de ejercicios que el texto. Esto podría verse al hecho de que ahora estaba acostumbrada a la voz, pero también probablemente se debió al contenido de las instrucciones introductorias del libro de ejercicios. Justo antes de recibir la lección 1, Helen anotó lo siguiente: recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, utilízalas. No se requiere nada más. El hecho de que la voz diera permiso específico para no creer en las lecciones, si uno así lo deseaba, fue un gran alivio para Helen. Así no tuvo que enfrentarse a los muchos conflictos ideológicos que el contenido del texto le planteaba. Además, la resistencia de Helen se redujo porque reconoció que al poner en práctica los principios del curso, las relaciones en el hospital se habían vuelto mucho menos estresantes. Por eso, siendo extremadamente pragmática, difícilmente podía optar por discutir con las ideas básicas de aquello que parecía estar ayudándola tanto. Las primeras lecciones que se dictaron fueron bastante compactas y esto también tuvo un efecto positivo en la actitud de Helen, pues sabía que solo habría 365 lecciones y podía ver por la forma que se estaba estructurando las primeras lecciones que descifrar el libro de ejercicios no sería una tarea larga como la que había sido el texto. Por supuesto, las lecciones se hicieron más largas, pero cuando Helen se dio cuenta estaba tan absorta en la forma en que se desarrollaban que casi dejó de quejarse por completo de la instrucción de la voz en su vida. El dictado del libro de ejercicios llevó 21 meses. Cuando la voz llegó a la lección 365 en febrero de 1971, Helen pronunció una silenciosa oración de agradecimiento, pues una vez más sintió que su trabajo estaba concluido. Incluso el epílogo que siguió a la última lección le indicó que su función como escriba había terminado, pues comenzó de esta manera: este curso es un comienzo, no un final. Tu amigo te acompaña, no estás solo. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no se necesitan. Y concluyó con las palabras: a él le encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándole todas las cosas y esperaremos sus respuestas llenos de confianza cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y a amarlo tal como Él lo ama. No caminas solo, los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro: yo nunca te dejaré desamparado. En el verano de 1971, Bill le dijo a Helen que sus sentimientos acerca de hacer algo para que el material fuera más legible se habían intensificado mucho y le preguntó si estaría dispuesta a repasar el texto con él y pedirle ayuda para hacerlo menos formidable a la vista. Helen aceptó preguntar si se debía hacer eso y la respuesta que recibió fue una clara afirmativa. Así comenzó un proyecto que demandó casi tanto tiempo como la redacción original del material. Siempre que tenían tiempo libre y casi todos los domingos por la tarde,
Helen y Bill leían lentamente el texto, buscando y preguntando dónde podrían estar las interrupciones naturales. De esta manera, a lo largo de un periodo de 14 meses, el texto se dividió en 31 capítulos con 255 subtítulos separados. En abril de 1972, mientras todavía estaba trabajando en los subtítulos del texto, Helen entró en la oficina de Bill y casi con resignación le anunció que la voz había regresado la noche anterior y le dijo que debía tomar notas. ¿De qué? De un manual para maestros. No tenía idea de qué iba a hacer. A la mañana siguiente, cuando Helen llegó a la oficina, le dijo a Bill, bueno, parece que un curso de milagros aún no está terminado. Cuando él le preguntó qué quería decir, ella abrió uno de los cuadernos de taquigrafía y le leyó la parte de lo que había anotado la noche anterior. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están de hecho invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuvieran separados y como si aquel le diera algo a este en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial, a lo que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, que enseñar es aprender y por consiguiente que maestro y alumno son lo mismo. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se leen durante la hora de sueño. Luego pasó 3 o 4 páginas de su cuaderno hasta que llegó a lo que quería leer. Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí y por lo tanto la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras hasta que la aprenden y después ya no se los ve más. Si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? Este manual intenta contestar estas preguntas. Cerró el cuaderno y sin apenas emoción en la voz le dijo a Bill, supongo que el subtítulo puede esperar. Aunque Bill no esperaba para pasar más meses o años transcribiendo el material que Helen pudiera notar en su interior, estaba muy contento por la reacción de Helen ante la situación. Sabía que su relativa calma, que se había producido un verdadero cambio en su actitud, no mostraba signos de tipo de pánico que había mostrado antes, y aunque ciertamente no estaba entusiasmada con la idea de retomar su papel de escriba, los temores que había exhibido anteriormente no se manifestaban en absoluto. Bill sintió que esto en sí mismo era un milagro y se dio cuenta de que si este cambio en la actitud de Helen podía atribuirse a su trabajo con las lecciones del curso, entonces cualquier tiempo adicional que necesitaba dedicar para completar el trabajo de transcribir el material no solo valdría la pena cualquier sacrificio que tuviera que hacer, sino que en realidad sería un privilegio que dar. El manual para maestros resultó tener 77 páginas mecanografiadas y en septiembre de 1972 Helen escribió lo siguiente: este manual no pretende responder todas las preguntas que tanto maestro como alumno puedan plantear. De hecho, solamente aborda algunas de las más obvias, a modo de un breve resumen de algunos de los principales conceptos expuestos en el texto y en el libro de ejercicios. No es, sin embargo, un subtítulo de ninguno de ellos, sino meramente un suplemento. Aunque su título es Manual para el Maestro, no hay que olvidar que el tiempo es lo único que separa al maestro del alumno, de manera que la diferencia entre ellos es por definición temporal. Es posible que a algunos alumnos les sea más útil leer primero el manual, a otros les puede resultar mejor empezar por el libro de ejercicios y quizás habrá otros que necesiten empezar en el nivel más abstracto que ofrece el texto. Anotó más esa noche y por la mañana, cuando llegó a la oficina y se lo leyó todo a Bill, concluyó: y ahora bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios,
Él te ofrece su gratitud y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que él ama y te es dado por el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes. A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres, y en tu luz el mundo refleja tu santidad, pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre. Y en el nombre de todos aquellos que juntos contigo se dirigen a Dios. Amén. Cuando terminó, tanto Bill como Helen sintieron una vez más que un curso de milagros había terminado. Y esta vez tenían razón. Bueno, este artículo es de Robert Scott. Es un relato en primera mano y es parte de una de las 2 series extraídas de su libro. Gracias por escucharme. Es realmente bellísimo.